más avanzados. O sea, no solamente la corteza que se encuentra en la parte frontal se encarga de esto, sino también algunas estructuras que se encuentran acá, más que todo para regular el movimiento, porque la intención del movimiento es una, ¿no? Saber que tú tienes que levantar la pierna para poder empujar el pedal al momento de manejar la bicicleta. Pero lo que hacen esos núcleos, a partir de lo que son los neurotransmisores, los diferentes circuitos que manejan, es regular este movimiento, para que esos movimientos no sean muy torpes, ¿no? Los movimientos sean finos y puedan coordinarse con los movimientos del otro hemisferio. También tenemos acá lo que es el claustro, y acá está evidenciado cerca de lo que es la cápsula externa. Las cápsulas son elementos y estructuras de El sustancia cerebro blanca. te de anatomía, ¿no Aquí ven? el claustro Y te también van se a encarga de dar pinchar, refuerzo al digamos, movimiento, aquí aunque con un sus alfiler. En tu funciones examen por tienes que saber completo qué lugar todavía es se esto. encuentran en estudio. El núcleo Y tú tienes que amigdalino más o anotar menos que se encuentra a el este nivel, putamen así. cerca de lo que es Ya el tienes 5 ventrículo puntos así. lateral, que se encarga también de Es tener cositas tienes algunos que tipos de memorizarte. funcionómicas. ¿Cuál es cuál? Dentro de lo Bueno, que es alfileres la 10 sustancia colores. blanca, que también tenemos que hablar de la Cerebro configuración del interna, mamut. que son todas aquellas agrupaciones Eso de te van a axones que pinchar y salen es tu de lo que es examen. la Pues. corteza. Tengo que anotar. Ciertos centros de movimiento se tienen que Rápido, coordinar con 5 minutos tienes. ciertos centros de Tu examen. sensibilidad. ¿Cuál es Ciertos para centros de memorias? sensibilidad tienen que coordinar con centros auditivos y así Igualito, espero. sucesivamente. Del libro, Tiene que igualito coordinarse es. la parte auditiva con la parte visual. Cerebro. Cuando tú escuchas algo y diriges tu mirada hacia un lugar Solo tienes que concreto, ver la parte cuando más eras niño y escuchabas la hater. campana, escuchabas el Solo que timbre del tienes recreo y tú que te saber sus dirigías nombres. a lo Porque que, o sea, a anatomía dónde venía solo el es nombre. estímulo, ¿De dónde a cuando dónde? alguien Eso te no llama y te significa la diriges, no anatomía. solamente los Tienes que ojos, saber en sino qué lugar también los está nada movimientos, el más. movimiento del cuello, el movimiento de la cabeza. Cuando tú ves estímulos de peligro y tienes que dirigirte, tienes que correr hacia lugares donde estés más seguro. Cuando empieza a llover y tú sientes la lluvia, escuchas los rayos, escuchas el trueno y tienes que dirigirte a un lugar seguro para cubrirte de la lluvia. Entonces, toda esa Ingreso y coordinación de congresos. Media longitudinal los estría. constantes estímulos y de Lateral diferente relación que longitudinal. tenemos con la Frontal naturaleza, forceps. se tiene que realizar a partir de lo que es las comisuras y los tractos relacionando diferentes áreas primarias del cerebro. Entonces, estas estructuras nerviosas son mielinizadas desde luego y el elemento más importante de todo es el cuerpo calloso, ¿no? Porque es aquel que va a conectar tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Y teniendo en cuenta que, sobre todo, como por ejemplo, el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio donde generalmente se ve el lenguaje, vamos a esperar que se apague el micrófono, por favor. Apague su micrófono. Apague su micrófono, señorita. ¿Gordo? ¿Con lente? Junior, ¿quieres su micrófono? Micrófonos, por favor. Sáquelo, doctor. Sáquelo. Sáquelo, doctor. Dale, es una vista de medicina Bien. de Francia. Entonces, vemos que esta parte, ¿Qué es el libro? que dentro de las estructuras de la sustancia blanca, la más importante ya es mencionado que es el cuerpo calloso, porque es la de conexión tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo. Existen otros tipos de elementos relacionados a la sustancia blanca, que es el fornix, la comisura anterior, la comisura posterior. Dentro de lo que es continuamos con la parte de las vías, de las diferentes funciones cerebrales. Ya he mencionado que la parte del lóbulo frontal presenta este tipo de áreas, el área 4 y el área 6 de Brodmann, relacionadas a lo que Que la es región la del cerebro se función especializa en muscular, situaciones movimientos frontales. aislados o movimientos que Área son un motora poco primaria, más, el área presenta motora movimientos suplementaria, musculares que se relaciona con lo que son los movimientos, ya hemos dicho, más relacionados, movimientos que realizan mayor interacción entre diferentes áreas del cerebro, por ejemplo, los movimientos conjugados de los ojos. Broca y la... También en el lóbulo frontal, un área muy importante que es el área 44-45, que es el área de Broca, donde se va a relacionar con la el área producción de del habla. Broca. Existen otras áreas 45, corticales en el lóbulo 46. parietal, por ejemplo, que Mira, hablan sí, de lo que es la parte de la es sensibilidad. igualito, igual ahí en la El nota. giro postcentral, que habla Outline y todo. de las sensaciones globales, el área 3, 1, 2 y 4. El lóbulo occipital con el área visual primaria, relacionada con la Occipital, corteza, parietal, con el surco frontal, calcarino y la corteza el limbo. próxima a este surco, donde se ve que es el área Esta es la médula 27, espinal que que va a la columna. recibe toda esta información de la retina. Dentro de lo que es el lóbulo temporal, habíamos hablado de que también se habla de lo que es la comprensión del lenguaje a partir de lo que es la área 21 y 22, a este nivel.
y lo que es el área auditiva, ¿no? La área primaria auditiva en la área 41-42, que está relacionada con la recepción de todos los estímulos auditivos. Muy aparte de lo que es el parénquima cerebral, el área, la sustancia Estos blanca, la son sustancia los gris de la nervios que ya hemos hablado, craneales. también tenemos que 12. hablar de la Estaba parte ya aquí periférica sacando craneal, 12. de los Los 12 12 pares pares craneales, todos craneales. los 12 conocemos son. bien. Y tener en cuenta siempre Ahí. esto y como un repaso muy importante, El uno que va la al mayoría de oftalmo. estos nervios, ¿Eh? todos van a distribuirse en la cabeza y Los el 12. cuello, con la excepción del 10, que tiene una actividad más autonómica, más de 12 lo son. que es una actividad más visceral, y esta, pues, por tanto, se va a distribuir en las diferentes vísceras de lo que es el tórax y el abdomen. Cuando vemos a partir de lo que es otros pares craneales, por ejemplo, el 1, el 2 y el 8, son pares craneales que son sensitivos, sensoriales y explosivos. Los motores exclusivos a partir del motor ocular común, todos los motores oculares como el El que te hace abducens, mirar lo hacia que es arriba, también abajo, aquí así. el motor ocular Arriba, externo abajo, así. y Hacia también el arriba. troclear, también el Aquí están espinal y el los hipogloso, músculos que del están ojo. Es relacionados el más a par lo que son craneal los 4. músculos, como se puede ver acá en Abducen el se llama. esquema. Estos son pares craneales O motores juromotor. exclusivos. Y los mixtos, aquellos que van a tener tanto función sensitiva como motora, como por ejemplo el Pertenece el trigémino, 3 y el el 4. facial y el vago, Ciertos son aquellos músculos manejan esto considerados y como ciertos pares músculos craneales manejan mixtos. este el ojo. Tenemos que repasar La también que lengua, la que nariz. muchos de estos, y esto que en Esto sí anatomía tienes se que tiene que hacer saber. mucha Todo tu énfasis, vida tienes que saber. en los forámenes y hendiduras a través de los cuales Par pasan craneal estos 10, nervios. Son par muy craneal importante 12. ¿Para qué entender decir? su trayecto, Pues si porque no, a o sea, partir de que entiendes su tienes que ser trayecto, tú también vas a también técnicos para entender que te puedas sus acordar. funciones. Recordemos también que aquí ellos emergen del tronco encefálico. Aquí tenemos el tronco encefálico tres estructuras importantes. Lo que es el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el puente. El bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, va a ser el origen de varios pares craneales, sobre todo los últimos, ¿no? El Para 12, el neurociencia 11, el tienes que 10 y saber el esto. 9. Lo del cerebro, Y ajá. aparte de lo que es el puente, vamos a poder ver acá ya a Cantando. partir de lo que es el 8, el 7, el 6, el Tienes 5, el alguien, si 4 te puedes, y el gracias, 3, y estás. a partir de lo que es el Es mesencéfalo, una ya residencia si lo te que son los preguntan. Para el anestesia 3 y igual el te 2, ¿no? preguntan los nervios. Esto Para es también cuando tenemos que tener en administrar cuenta muy medicamento para importante porque anestesia. Tienes vemos los que nervios la igual te numeración de preguntan los y pares anatomía. craneales está muy relacionada a Otra su vez tenemos que aparición pasar en siempre. lo que es el tronco encefálico, Primero del anatomía es la 1 al miércoles. 2. Es muy importante entenderlo al momento también de relacionar todo esto con la irrigación del sistema nervioso central. Cuando hablamos de Irrigación. la irrigación del Las sistema nervioso arterias. central, tenemos que entender Del que cerebrito. existen 4 arterias que son las que van a encargarse de formar todo lo que son los vasos sanguíneos del cerebro. La arteria carótida, tanto la carótida interna, tanto derecha como izquierda, la arteria vertebral, tanto derecha como izquierda, y las ramas de estas 4 que a la larga van a encargarse de El formar lo que polígono es de conocido Willis. como el polígono de Willis, Este. ¿no? Es un gráfico que vamos a mostrar al final. Dice Entonces, en este caso, de vamos a Willis, empezar te a hablar por recuerdas. lo que es la arteria carótida interna, la misma que Son tiene las una carótidas. bifurcación. Vamos a ver acá la carótida común y que se bifurca tanto en la externa como en la interna. Externa, Ten en cuenta afuera, que interna, también adentro. esta misma, la interna, va a ser aquella que va a dirigirse directamente a Externa lo que es siempre el afuera, cerebro, más adelante. ¿no? Interna es adentro. Entender el trayecto de las Carótida arterias externa, carótida interna. nos va a permitir a nosotros a Está la arriba, larga mira. entender la Estos funcionalidad son de la arteria, porque toda es un principio de anatomía. los más Toda gruesos. arteria se dirige al lugar que va a irrigar. Entonces, si tú entiendes hacia qué lado va y hacia qué lado se dirige, no solamente vas a entender qué estructura está irrigando en el cerebro, sino también vas a entender cómo, y te vas a acordar cómo se llaman sus ramas. Entonces, teniendo en cuenta que esta arteria va a ingresar a lo que es el cráneo por el conducto carotidio, aparte del hueso temporal, y va a tener un trayecto horizontal hacia el seno cavernoso, que es un lugar donde se van a encontrar muchísimas estructuras venosas, arteriales y nerviosas, donde, por ejemplo, cuando hay una infección aquí a este nivel de lo que es el seno cavernoso, puede existir lo que es el síndrome del seno cavernoso, que el paciente va a presentar, por ejemplo, compromiso de múltiples pares, ¿no? Oculomotores, también parte de lo que es la parte de la arteria, la parte de los senos venosos. El paciente va a tener proptosis, o sea, va a tener mucho lagrimeo, va a tener como una salida de, si quieren entenderlo usted, como un exoftalmos. No va a decir, no que presentan algunos pacientes que tienen enfermedades en la tiroides, y va a presentar quemosis, va a presentar dolor, va a presentar parálisis de pares craneales. Entonces,
Esto suele verse en algunos pacientes que presentan una infección a nivel de lo que es el triángulo de la muerte, que se evidencia cerca de lo que es la pirámide nasal. Aquí. Es Bien, el eso triángulo de como la muerte. algo de relación anatómico-patológica, ¿no? A ese Cuando hablamos nivel, de a este sí, lado, que todo de seguimos artes y hablando de la carótida estructuras ahí. interna, vamos a entender que Hasta aquí después de su atrás. trayecto horizontal va a tener Es el va a triángulo de la retroceder muerte. y así va a llegar Varios. a lo que es el surco cerebral lateral, donde esta Muere si arteria va algo a pasa ahí. terminar en la división de arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, ¿cómo termina la carótida interna? Termina con la división de arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Luego, acá la misma carótida interna, antes de su división final, va a presentar diferentes ramas. Aquí podemos ver, acá voy a mostrarles. Voy a mostrarles cómo acá se divide tanto en la arteria cerebral anterior como aquí podemos poner que la carótida interna está terminando su recorrido y se va a dividir tanto en lo que es la arteria cerebral Del cuello no iba. anterior, que está Por el teniendo cuello no acá había sus mostrado. primeros De aquí trayectos, y viene. la arteria cerebral Y ahí media se que va a va a tener dividir. su división ya un poco hacia la cara Esa externa de es, lo que es ahí se el divide. Se hemisferio ramifica cerebral. como árbol. Bien, antes Eso se llama de esta ramificación. división, Se divide. la arteria carótida interna, en su porción cerebral, va a presentar estas ramas, ¿no? La arteria oftálmica, que se va a encargar de lo que es la irrigación del ojo y sus estructuras orbitarias, del área frontal Se del va a ir cuero ojo, cabelludo. nariz. La arteria comunicante posterior, esta que va a tener también su importancia al momento de formar el polígono de Willis, que es la segunda que está mencionada acá. La arteria coroidea, que esta es una rama pequeña que va a tener Entonces también la a su coroidea. cargo la irrigación de estructuras como por ejemplo el pie peduncular o el cuerpo geniculado lateral, y también tiene llega a tener una parte de su irrigación a nivel de la cápsula interna. Habíamos dado que las cápsulas eran estructuras que dividían los diferentes núcleos o ganglios basales. Va a terminar, como hemos mencionado acá, como la arteria cerebral anterior, y la misma se va a dividir, se va a comunicar a través de la comunicante anterior con su contralateral, y eso se va a poder evidenciar en lo que es el esquema del polígono de Willis. También esta va a formar ramas corticales y ramas centrales que van a dirigirse hacia lo que es la corteza, que se encuentra sobre todo donde está su trayecto, ¿no? Cerca de lo que es el lóbulo prefrontal, el lóbulo frontal y su área prefrontal. Y va a terminar, como hemos mencionado, en la arteria cerebral media, que también va a tener sus ramas corticales y centrales, teniendo en cuenta que la arteria cerebral media tiene un trayecto, como se puede evidenciar acá, más hacia la cara externa. Ya que está evidenciándose esto, se puede evidenciar este trayecto de la arteria cerebral anterior y a partir de lo que es la finalización de la arteria carótida interna. Debemos de tener en cuenta también otras estructuras, como por ejemplo la arteria vertebral, que de este nivel se puede evidenciar que la misma asciende a través de los forámenes que se pueden evidenciar en las apófisis transversas, tanto desde C1 hasta C6, y que va a atravesar el foramen magno y va a llegar al espacio subaracnoideo y va a continuar ascendiendo y va a ir medialmente y va a llegar hasta lo que es el tronco encefálico. Entonces, si este trayecto, esta arteria vertebral, tiene un trayecto hacia lo que es el tronco encefálico, tenemos que pensar que pues, las estructuras que va a irrigar principalmente el sistema vertebral van a ser aquellas relacionadas al tronco encefálico y el lóbulo occipital. Como se puede ver acá, ambas arterias vertebrales van a encargarse de formar y tienen varias ramas que van a ir formándose antes de que se forme la arteria basilar que está aquí en el centro. Va a presentar algunas ramas meningias que van a irrigar el hueso y lo que es la dura madre a nivel de la fosa craneal posterior. La arteria espinal posterior, que más que todo se va a encargar de llegar a través del foramen intervertebral, distribuirse a nivel de lo que es todo lo que son las arterias radiculares, ¿no? La arteria espinal anterior, que va a encontrarse también dentro de los forámenes y va a encargarse también de, como la arteria espinal posterior, de irrigar esas regiones, esas partes de los huesos por donde hemos visto que tiene el trayecto la arteria vertebral. Entonces los huesos necesitan la parte de esa irrigación y en este caso tiene su propio nombre, no espinal, se va a encargar de esto, estas ramas de lo que es la arteria vertebral, ¿no? Esta arteria es muy importante, la que se menciona aquí, la arteria cerebelosa posterior-inferior, también conocida en muchos libros de anatomía como la arteria pica. Esta es la rama más grande y la más importante de la arteria vertebral.
Esta va a tener un curso y se va a dirigir sobre todo a lo que es la médula oblongada y el cerebelo, como se puede evidenciar acá. Aquí está mencionada la arteria que está cortada. Esta de acá, que se va a encargar más que todo de esta Igualito te va a irrigación explicar todo, de siento. lo que son las estructuras de lo que es Cuando el vienes bulbo raquídeo, pasando, médula oblongada así te va a y el explicar. plexo Pero tú ya coroideo tienes del que cuarto leerte antes. ventrículo. Las arterias medulares se van a distribuir a través de lo que es la médula oblongada, que tiene unas ramas medulares. Ambas arterias vertebrales van a unirse y van a formar la arteria Ya me basilar. está Se ve pufriendo. acá, está bien clarita, ¿no? La arteria basilar. El sistema de la arteria basilar, Puta, ¿qué es por esto? su trayecto habíamos mencionado que va a ascender a través de lo que es el surco basilar, que se encuentra dentro de lo que es el puente. Va a mostrar algunas ramas, ¿no? Algunas ramas, y sobre todo algunas ramas tienen su nombre un poco más claro acá, póntinas, porque El está cerca último del roto puente, es este. laberínticas, porque a partir de A eso fin de año casi va a ser se roto va a poder ver el año anatomía. El último es este. van El a último emerger es. junto con lo que son los Primerito va a ser nervios es laberínticos. huesos, Cerebelosas, porque brazos y la pies. relación que tienen con el Tienes que cerebelo. aprovechar Y acá unos les pongo un fáciles, unos triángulo, más que difíciles. todo porque este es el memotécnico Porque más todito se va a importante al sumar momento y de de ahí vas a ver tu recordarse nota las final si arterias se que aprobó o no. irrigan el cerebelo. En estos tienes Recuerden que un triángulo clavar, en esta pues es más posición. fácil. Y recuerden al cerebelo como una Son más estructura, no lo es, complicaditos. pero el mnemotécnico lo Ven, menciona, no, como al sí. cerebelo como una estructura triangular. Quieres salvar al Más que final, todo vete, porque ¿verdad? el Primero tienes que triángulo eso. Primero, tiene un ahí ángulo tienes que estudiar, superior ya tienes que sacar buena y nota. dos Para ángulos que te jale. inferiores, como Pero estoy ahí aquí no mostrando vas a poder en sacar esta buena imagen, nota, ¿no? Un siempre es ángulo mucha superior y cosa. dos ángulos inferiores. El ángulo que se encuentra acá se Ahorita que vamos a llamará llegar antero todo. inferior y el ángulo que se encuentra acá Ah, póstero como inferior. me recuerdo. Y así van a Bien, acordarse pero siempre de las todito, sí, siempre. principales arterias del cerebelo. El cerebelo tiene una arteria cerebelosa superior, una arteria cerebelosa Sí, anteroinferior y una el arteria cerebelo. cerebelosa Ay, posterior. ay, ay, acá abajito, el cerebelo. Entonces así vamos a acordarnos Chips. también de la siguiente rama, que es la rama anteroinferior. Antero, La arteria inferior. cerebelosa anteroinferior, ¿Hacia lo dónde vamos va a la ver rama? con la Anterior, inferior, AICA, tienes que acordarte. Anterior, va a presentar inferior. un trayecto que va a ir Anterior, hacia inferior. atrás y lateralmente porque está rodeando Lateral, al hacia cerebelo afuera, y lateral. va a irrigar las paredes anterior e Atrás, inferior del anterior, cerebelo, inferior abajo, ¿sí? superior arriba, Así, sobre lateral. todo la parte inferior, ¿no? Puede ser antero o lateral. Teniendo en cuenta Antero que o algunas de lateral. sus ramas van Eso a lo tienes irse que a lo saber bien que es para que la parte puedas superior de la médula oblongada. memorizarte. La arteria cerebrosa superior aquí, con la abreviación SCA, porque así lo van a ver, y les digo acá lo ven así en los atlas, en los libros de anatomía, en los libros de medicina interna los van a ver así. Aquí el libro. La arteria cerebelosa superior, esta, Un como negro podemos te he ver, dado. empieza a emerger de lo que es la terminación de la arteria basilar, porque aquí ya está terminando la arteria basilar, y va a tener un trayecto a través del cual va a rodear al pedúnculo cerebral, perdón, y va a irrigar toda la región superior del cerebro, tal como dice su nombre, ¿no? Cerebelosa superior. Al terminar el surco, esta arteria basilar se va a dividir en la arteria cerebral, no cerebrosa, cerebral posterior y la arteria posterior izquierda como posterior derecha. La arteria cerebral posterior, ya hemos hablado de la arteria cerebral anterior y media que se habían formado a partir de lo que era la carótida interna. La arteria cerebral posterior se forma a partir de lo que es el sistema vertebral. También tenemos que tener en cuenta, y eso acá no se puede evidenciar muy bien, acá está la arteria cerebral posterior, ¿no? La división tanto en izquierda como en derecha. Estas van a presentar, al igual que las otras arterias, ramas corticales y centrales, ramas que van a ir hacia la corteza o van a ir un poquito más hacia estructuras de la sustancia blanca, y va a finalizar y se va a poder evidenciar en lo que es el polígono de Willis, porque es un polígono, porque todas estas arterias que hablamos en realidad forman un circuito, y un circuito es, recuerden que el concepto de circuito es algo que no tiene un fin, o sea, estas arterias terminan en otras arterias, la arteria carótida terminó en la arteria cerebral media y terminó en la arteria cerebral anterior, la arteria vertebral se unió con la otra, con la derecha, y se formó la arteria basilar, y la arteria basilar forma lo que es la arteria cerebral posterior, sigue siendo un circuito, y la arteria cerebral posterior va a comunicarse con el sistema carótido interno, o sea, con las arterias
cerebral anterior y cerebral medio a través del ramo comunicante Uníquino, posterior. sí, hubiera querido miembro superior, brazo. Bien, entonces cuando Es hablamos pura ya cabeza, acá como tal del tórax. polígono de Willis, tenemos que entender pues Un color, que sí. esta se va a No hay encontrar en lo de que es la fosa interpeduncular de la base del encéfalo peduncular. y esta va a formarse a partir de la Sistema anastomosis de todas estas linfático, arterias, ¿no? venas, Arteria cerebral anterior, arteria cerebral urinarios, posterior, riñones. la comunicante anterior, comunicante posterior. Esta y la parte de la memoria está fácil, ¿no? Hubiera Como arteria querido cerebral los anterior, dos. arteria comunicante anterior, cerebral posterior, comunicante posterior. Los Y huesos luego del los dos primero son afluentes huesos más siempre. importantes, la arteria Huesos carótida del interna tórax. y la arteria Y el basilar. externo es Hemos dicho que la arteria con basilar huesos siempre en va su siempre al primero. finalización va a formar arteria cerebral posterior y la arteria carótida Siempre interna al osteología terminar primerito, va a formar luego arteria carótida músculos. anterior, perdón, arteria cerebral anterior. Esto va a Externo, representar el una distribución externo. simultánea de ambos sistemas a Es cualquier así, parte de ambos el hemisferios. Esto externo quiere decir que si hay, es un por hueso así decirlo, impar, es uno nomás. Externo, no una son dos. embolia y por Uno tanto nomás, por eso se dice, es detiene la impar, no es par. irrigación del cerebro en cierto lugar, Mediano, se va a poder simétrico, o compensar sea, más o esta menos mismo irrigación a tamaño tiene. partir de otras ramas, de los Simétrico, sí. circuitos que se El encuentran en el esternón lado es un hueso contralateral. plano, Sin embargo, planito esto nomás, va es a permitir de que situado la en la parte isquemia se anterior pueda del encontrar. La tórax, isquemia va a entre existir, los eso lo vamos a cartílagos ver en el tronco. costales La derechos. isquemia va a existir, Entre los pero se cartílagos va a poder costillas controlar a derechas, partir de lo que costillas es los izquierdas. circuitos Así arteriales, en tienes este que caso describir. la parte del Por polígono de ejemplo, Willis tiene yo la te doy forma del un polígono, esternón. ¿no? Tú me tienes que Como decir, se puede tienes que ver, la describir tu arteria esternón. cerebral anterior que forma uno de los ¿Cómo puedes lados, describir? Este es la un hueso arteria carótida par, interna que forma uno de los es un ángulos, hueso par. la arteria cerebral posterior que se Así forma a igualito. este nivel, Es y mediano, acá no, tenemos no es esta mediano, si formación no que es es conocida chiquito como ni el es polígono de grande. Willis, que una vez Medianito. más lo vamos a repasar cuando Así tienes que veamos el describir. tema Bájale. de stroke y Así, accidente simétrico. cerebrovascular. El Las esternón. conclusiones Luego, del tema ahora del sí, día, es un hueso bueno, de plano la porque sesión del día de planito hoy, es. Es tenemos un que hueso considerar que plano, así tienes que decir. tenemos que tener conceptos firmes en Es un anatomía. Si situado en quieres la estudiar parte temas anterior de del tórax, entre medicina las interna costillas relacionados a derechas e izquierdas. Así neurología, tienes tienes que que decir. tener un repaso anatómico Así previo. tienes que describir un hueso. Encontrar la localización de la enfermedad, como habíamos mencionado en la primera diapositiva, nos permite entender cómo resolver el sistema nervioso y también las Después entidades y dice. la patología relacionada a la misma. El cerebro pues tiene infinidad de células. Ahora sí, Habíamos mencionado que descripciones. Te va a diferentes de decir, estas neuronas se encuentran en describe un diferentes hueso. Porque la lugares otra y va a saber espacios en el arrojarme con el cerebro y van a todo. tener diferentes especialidades. Así. Oh, Algunas serán más describe. motoras, otras Sí. más Ahí tú no toca con más todos los días. sensibilidad, otras más con la parte Me tienes que auditiva, decir, otras con es la un parte hueso que visual. mide, así El tienes que sistema decir, vascular a de través de las 15 a arterias va 20 a presentar un sistema centímetros de tienes que irrigación decir, de según las longitud. áreas que se van a De afectar. Por ejemplo, longitud. si alguna vez tienen En el una adulto. afectación de aquellas arterias que En se cuanto a su encuentren espesor, cerca del espesor lóbulo quiere parietal, decir, entonces así nosotros llama. entenderemos que este paciente va a tener problemas Eso digamos auditivos. el esternón, Si ¿no? va a ¿Ya? tener un stroke o va Espesor a tener significa esto. un accidente Espesor cerebrovascular, una significa hemorragia altura. en arterias Ajá. cerebrales que Dice, están en cerca cuanto a del su lóbulo espesor, frontal, nosotros disminuye entenderemos que gradualmente pues, de estos arriba hacia pacientes abajo. tendrán ¿Qué quiere un decir? compromiso Disminuye. motor, no podrán hablar Así, o disminuye, no que podrán significa va utilizar un lado bajando. del cuerpo. O sea que aquí es más grueso El y aquí conocimiento más adecuado de delgadito la se va funcionalidad volviendo y el esternón. irrigación del Esta sistema es la parte nervioso más nos va a gruesa y permitir delgadito se ve. comprender entidades de función Eso stroke, la significa hemorragia que cerebral, la en cuanto a su epilepsia, entre espesor, otras. Bien, disminuye, o sea que hasta va ahí la bajando parte de lo que es gradualmente, dice, o sea, neurología. poco a poquito, En el primer tema, la de parte de arriba que hacia es las abajo. bases y lo que es la Está parte anatómica constituido por fisiológica. 3 Ustedes segmentos. entenderán que Segmentos pues, son las este es un partes, tema extenso, ¿no? Que del requiere también el esternón. apoyo de cada uno de ustedes Bien, sí, sí, para dice. poder repasar, utilizar esta base De para arriba hacia poder abajo está profundizar mucho constituido más. por 3 Yo creo que es segmentos. un tema que pues, se Superior podría es ver la en parte superior. 2, 3, 4 horas, pero Superior, pues por arriba. motivos Que pedagógicos recibe pues, el no nombre de manubrio nos o corresponde estar crestero. hablando 3, 4 horas sobre Como algo que manubrio pues, es a la esto. larga no lo van Esto a es esternón entender ahorita. o su Como manubrio, como capacidad para para manejar poder bicicleta, recepcionar manubrio. Tienes que información pues, se acordar. va a ver limitada. Superior manubrio, sí. Recuerden esta frase y pues si Así alguna tienes duda que tuvieran, describir todos estoy los órganos. atento a sus Pero yo preguntas. creo que puedes hacer. Por solito tienes que hablar. El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada se puede realizar sin esperanza. Nos va a compartir la presentación. ¿A la Así. plataforma no, doctor, lo va a subir?